¿Vamos de safari? ¿Alguna vez No. fueron a algún safari? Qué lindo. No, me encantaría. Ir a África, conocer la sabana africana, hablar con los en Wahili, o en Swahili, perdón, Swahili. y, y estar consustanciado con la vida animal. Todo lo que ves en Animal Planet, pero en vivo y en directo. Mm. Tremendo. Esta es la historia de este guía de safari que se llama Javier Remón. Javier es de Buenos Aires y ahora está en África y es la vida de un argentino que guía safaris hace más de 20 años. Javier, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? Gracias por atenderme. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Gracias por llamarme. Por favor, no, gracias a vos por atenderme. ¿Dónde estás en este momento? Estoy en Arusha, en Tanzania. Es la capital de safari de Tanzania. Yo, bueno, como bien decías, ya hace casi 20 años que estoy acá en África y hace 9 años que tengo mi propia compañía Ajá. y mi oficina suele ser o el coche o la mochila y así llego. Y acá Tanzania, si bien me muevo por 20 países de África, Tanzania es el mejor país del mundo para ver animales, porque África no se puede comparar con otra parte del mundo y acá la verdad que es fantástico. Antes de meternos en un día típico de safari de tu vida, contanos cómo llega un porteño a radicarse en África y abrazar esta profesión para, no sé si para siempre, pero hace más de 20 años ya. Bueno, yo porteño de Bariloche, porque hicieron Mirá. un puerto hace varios años en Bariloche, Mm. pero patagónico. Ahora, ¿cómo llega? Viajando. Hace, sí, un poco más de 20 años, sí, vine por primera vez y crucé África en 6 meses. Pero me salió la posibilidad de trabajar primero en ríos de montaña, en el río Zambezi, y después en el río Nilo, donde nace el río Nilo. Hay rápidos muy interesantes. Y entonces empecé trabajando ahí en compañías de rafting y después una compañía de safaris me dijo si quería trabajar con ellos y ahí empecé. Y la verdad que me encantó la idea porque me encantan los animales. Yo desde chico que cualquier animal, insecto, lo que había por ahí dando vueltas, lo solía agarrar y de chico quería estudiar veterinaria. Lo que pasa es que quién iba a pensar que se podía trabajar como guía de safaris, que mi día a día sea buscar leones, elefantes o ir detrás de los pasos de los gorilas. Ujú. Así que nada, fue como un sueño que de casualidad llegó y desde ya que no dejé pasar la ocasión. Vos sabés que uno, claro, vos lo decís, visitar gorilas, leones, elefantes. Yo les puedo asegurar, no sé si alguna vez alguno estuvo enfrente de una jirafa, por ejemplo. Es realmente imponente. Eh, Así como uno lo ve de imponente por televisión, en vivo y en directo, ver una jirafa o un león estar al lado, es realmente intimidante. O de un rinoceronte. Bueno, Es realmente sí, pero intimidante. Ni hablar cuando un gorila se te acerca y vos podés dimensionar semejante masa ahí a nada, a escasos metros. ¿Cómo organizás este tipo de experiencias para que la gente tenga buenas fotos, un buen acercamiento, vea también cómo sucede la vida animal? Porque puede pasar, como a veces sucede en este tipo de recorridas, que justo ves alguna especie cazando otra, el ciclo natural de la naturaleza, valga la redundancia. sí, a ver, el cómo, para mí, yo soy fotógrafo. Ujú. Me encanta la fotografía. Bueno, en mi Instagram pueden ver fotos y videos, porque también ahora cuando les cuente de gorila van a entender cuando un gorila se golpea el pecho y se acerca hacia uno y termina a 3 metros y yo digo, uy, ¿cómo no me tembló la cámara? Será porque sé que no hacen nada, pero sí, imponen mucho respeto. Y el ser fotógrafo y eso ayuda al momento de dónde ubicarte mejor con el coche. Yo voy manejando siempre. Entonces, siempre trato de de ponerme en la mejor posición para conseguir las mejores fotos. Y desde ya que mis viajeros tengan la mejor experiencia posible. Ujú. Eso es cuando es en coche, porque como es el caso de los gorilas, como recién decías, es caminando. Son gorilas de montaña y tenés que caminar, bueno,
donde se encuentren. Generalmente no suele estar muy lejos, te diría que con mucho serían 2 horas, pero a veces puede ser más. Y bueno, ahí la experiencia es increíble porque, claro, hay que tratar de mantener una distancia de 7 metros, pero siempre esa distancia termina siendo menos. Y alguna vez el gorila o te roza o pasa por ir cerca. La última que fue una mujer que fue a ver gorilas, el espalda plateada, el macho que llega a pesar casi 250 kilos, le pegó un empujón. No. Pero un empujoncito, realmente. Imagínate que si realmente quisieras hacer algo, puede hacer lo que quiera. Pero nada, eso es un privilegio. Lo que pasa que hay que, si muchas veces el gorila viene y se acerca, o los chiquitos que quieren jugar o algo así, y uno trata de alejarse para evitar el contacto y no contagiarnos enfermedades mutuamente. Ujú. Pero no, la verdad que es una experiencia de las que recuerdo que se dice de que tenés que hacer una vez en la vida, la del gorila lo dicen. Y ¿Por la del qué? safari yo te digo que también, porque estar cerca de los elefantes y del león es maravilloso. Dos en una. Cuando llevas a la gente, ¿cómo es el transporte donde vos llevas a las personas a hacer el avistaje de diferentes especies? ¿Y por qué el gorila se golpea el pecho? ¿Quiere decir que está enfadado, o sea, está enojado, marca territorio? ¿Qué quiere decir? Empecemos por el gorila. El gorila cuando se golpea el pecho es diciendo, mirá lo grandote que soy, el sonido que hace es impactante. Lo que les decía, después pueden mirar en mi Instagram y ahí hay un par de videos donde el gorila se golpea y uno se viene hacia mí. Ya mismo decirle a la gente cómo Y te sigue en Instagram, por favor. Javier Remón Safaris. Ahí está. Entonces ahí pueden ver de todo un poco. Y entonces es como para mostrar la fuerza que tiene. Es más, cuando el gorila va a empezar a hacer el golpeteo ahí en el pecho, empieza a hacer una especie de y vos ves toda la familia de los gorilas se empieza a alejar, los chiquitos se suben a la madre y la madre se empieza a alejar porque si el macho los encuentra en el camino, seguramente le pega una patada o los puja a algún lado. Uf. No son muchas veces que ves eso, pero sí me pasó 2 veces y las 2 veces fue impresionante. Escuchar el golpeteo más seguido, pero verlo así tan cerca y todo, toda la familia se empezaba a ir, el chiquitito sube a la madre, se empiezan a ir, se empiezan a alejar del macho porque quiere marcar que él es el que manda y la fuerza que tiene, por eso se golpea así. Es como uno sacando pecho en definitiva, ¿no? El grandote que se quiere hacer más grande para intimidar. Eso por un lado, pero es intimidación, realmente nunca pasa nada y están muy acostumbrados a la gente, entonces peligro cero. Lo que les suelo decir a la gente que se preocupa para venir a África en general es, vos pasás por Buenos Aires, bueno, preocupate más por no pasar por Buenos Aires o no vivir en Buenos Aires que venir a África de safari porque es mucho más seguro acá. Contame cómo es el Eh, vehículo donde llevan a la gente, cómo es el trayecto y el vehículo, y generalmente yo tengo cuáles son diferentes. los atractivos que seguramente van a ver o donde ustedes ya tienen el camino emplazado y también la segunda pregunta, ¿cuáles son las especies más difíciles de ver? Uf, especies difíciles muchas, pero el vehículo, a ver, son 4x4, es todoterreno, y lo que tienen están especialmente adaptados al safari. ¿Qué le he hecho yo? Porque siempre a los coches los he terminado yo poniéndole un poco más de personalidad, pero todos los coches de safari generalmente se le levantan el techo. Entonces, cuando vas generalmente sentado y cuando llegas y ves algo, te podés parar y ver desde arriba, mejor que ver a través de de una apertura más pequeña de los vidrios. Pero, pero bueno, entonces estás mucho más expuesto y la seguridad cero. Están todas las ventanillas bajas, los techos abiertos y el león lo podés tener a la altura de tocarlo con la mano y no pasa nada. Eso es Mm. maravilloso. Y la otra pregunta que me habías dicho de los Las animales. especies que uno a veces te piden de ver, pero son Ah, difíciles, que debe haber muchas, como bien dijiste, pero sí hay algunas que decís, mira, me sorprendió una vez que pensé que no íbamos a ver tal cosa y sí lo pudimos ver.
No, bueno, sí, me he emocionado. Cuando ves algo difícil te emocionás. Como Perro Salvaje, que los habré visto 6 o 7 veces en todos estos años. Hay lugares donde es más fácil de verlos y otros que no tanto. Y cuando lo ves y está fuera de lo previsto, es emocionante. Una vez, por ejemplo, vi un carcal. El carcal es como el lince que tiene pelitos en la punta de las orejas. Y nada, fue la primera vez que pude fotografiarlo y era tal la emoción que estaba emocionadísimo poniendo primera, agarrando la máquina de foto para poder sacarle una foto. Y por suerte se quedó mucho tiempo con nosotros, porque a veces de repente estos animales que son difíciles de ver y no están tan acostumbrados a que un coche esté al lado de ellos, se van. Pero no, acá pudimos disfrutarlo muy, muy bien. La verdad es que la mayoría de los animales están acostumbrados y los tenés al lado del coche. Y si no es al lado, es a 5, 10, 20 metros. Vos sabés que no me... Después No, de suerte, de sí, dónde lo encuentra. seguro. Uno. No quiero dejar de preguntarte de algo que, por supuesto, son los habitantes nativos de allí. Y las ceremonias y cómo se llevan con el turismo y también con sus animales y bueno, con este ayornamiento 2026. ¿Nos contás un poco de los nativos? Sí, a ver, acá el idioma oficial de esta parte de África, sea Kenia, Tanzania y hace poco agregó Uganda, el idioma oficial o uno de los idiomas oficiales es el Swahili. Ujú. Y igual todos hablan un poco del Swahili, porque textualmente Hakuna Matata, que todos saben, lo conocen por lo menos esas dos palabras, Tal cual. significa no hay problema. Yo lo repito bastante seguido. Y entonces, acá hay muchas tribus. Algunos son están más, digamos, con ropa y no tienen nada, pero todos pertenecen a una tribu y tienen su propio idioma. Ahora las más típicas, la más conocida quizás son los masáis, que ellos sí conservan su indumentaria, su manta masái, y no es raro verlos con la lanza, pero sin duda siempre, la gran mayoría llevan el machete. Que se y después una oringa, y bueno, van con un palo para el ganado y demás. Pero yo, por ejemplo, siempre que paso por Tanzania, en alguno de mis safaris, suelo ir a ver a otra de las tribus, que es una de las tribus más antiguas del mundo, tiene más de 10.000 años, y son los Hadza, que son cazadores y recolectores, así que salimos ahí a caminar con ellos y bueno, ellos van con el arco, la flecha y cualquier cosa que se mueve le tiran. Pero lo lindo que tiene de esto es que no es hacer cosas que no hacen, sino que es que preserven su cultura. Ahí está. Entonces, eso realmente me parece espectacular, porque muchas veces al visitar alguna tribu o algo así, suele pasar en Etiopía, donde también hago safaris y hay muchas tribus, y porque a algunos le empiezan a sacar más fotos, se empiezan a pintar más o poner más cosas en la cabeza o donde sea para tratar de sacar dinero con eso. En el caso de los Hadza no es así, porque lo que hacemos es ir a hacer lo que ellos hacen, que es a caminar, a cazar, a recolectar miel. Entonces, la última vez que fui, terminamos recolectando miel y los ves sacando piedras en el árbol y haciendo fuego para que las abejas se vayan y sin ninguna protección, sacando la miel para después comerla, que nada, exquisita la miel recién sacada y tan pura y silvestre como esa. Vamos a recordar entonces cómo te sigue la gente en las redes, mi querido Javier, para que la gente sepa dónde contactarte y también vea los videos increíbles y espectaculares de todo África, donde vos estás trabajando y toda la naturaleza, todos los animales que podemos ver allí. Javier Remón Safaris, todo Ujú. junto. ¿Estás en qué ciudad en este momento? Recordame. En Arusha, en Tanzania. Ajá. Pero hace unos días estaba en Madagascar. Llegué hace 2 días acá. El último viaje que hice fue en Madagascar. Y ahora, bueno, en Madagascar también todo tiene lo suyo. Madagascar es una isla que está a unos 500 kilómetros del continente. Ujú. Pertenece a África desde ya, al continente africano. Y como ha sido separada y quedada aislada durante años,
la biodiversidad, los animales, la planta, lo que hay ahí, el 75% de todo eso es endémico, o sea que solo se encuentra ahí. Y ahí tenemos, bueno, un montón de lemures que son espectaculares, súper entretenidos, y después unos paisajes muy, muy lindos y una playa paradisíaca. Como que cada parte tiene lo suyo. Seguro. La última, Cada antes parte de de ir a África África, te... antes de ir a África para hacer un tour, ¿debo vacunarme con alguna vacuna especial para estar cubierto? Generalmente, si vas a hacer diferentes países, te deberías vacunar. La única que realmente exigen es la de la fiebre amarilla. Pero si venís de un país que no es endémico, que no tiene fiebre amarilla, no te la deberían pedir. Pero nunca está de más tener. Y sí, sí, yo siempre recomiendo visitar al médico para que estés al día con todas las vacunas, que aunque no te las piden como un requisito, pero sí, pero muchas las tenemos, ¿eh? Y como la de hepatitis o polio, ¿qué más? La tifoidea y eso. Pero la verdad es que esas mismas vacunas, porque uno dice, no, voy a África, me tendría que poner todo eso. Cuando vamos a Colombia o el norte de Brasil o algún país así del Caribe, también deberíamos llevar esas vacunas. Lo que pasa es que uno lo ve más cerca y de repente se relaja y no consulta al médico, pero para esos lugares también hay que tratar de estar al día con las vacunas. Ahí está. Javier, te deseo lo mejor siempre. Lo siguen como @Javier Remón Safaris. Javier Remón Safaris, así lo van a encontrar a Javier, que realiza safaris por 20 países africanos y conoce todo como la palma de su mano. Qué lindo. Te mando un gran abrazo, Javier. Gracias por este momento. Gracias, Sebastián. Un gran abrazo para vos y saludos para toda la producción.